Bendiciones, amados hermanas y hermanos de diferentes ciudades que se conectan con el programa de EBS. Quiero compartirles la presentación, solamente vamos a esperar su descarga. Yo voy a pasarlo a través de la laptop y quiero darles la bienvenida a esta segundo encuentro, donde vamos a desarrollar algunos fundamentos importantes que considero sumamente prioritarios para el discernimiento, para el desarrollo del contenido de Apocalipsis. Realmente es un libro rico en contenido y no dudo en que ustedes también lo tengan como uno de los libros de mayor interés para ustedes, para poder desarrollarlo dentro del estudio panorámico del Nuevo Testamento. Así es que desde ya vamos a desarrollar la lección y vamos con simpleza, vamos a hablar lo más fácil posible, lo más dinámico posible, dado que es un contenido que nos va a ocupar tiempo suficiente en esta jornada y juntos vamos a ir desarrollándolo con la mayor energía posible. Esta sería básicamente, luego de la introducción de la semana pasada, esta sería la lección número 1 y sean ustedes bienvenidos a la lección. Una pregunta que yo quiero desarrollarles a ustedes y que ustedes puedan también conmigo hacer un énfasis, y es cómo estudiar el libro de Apocalipsis. Realmente hay hermanos que están interesados en estudiar este libro y nosotros como estudiosos de la palabra, como estudiantes de la Biblia, necesitamos tener las habilidades y los recursos necesarios para hacer una interpretación dinámica y práctica, tanto aplicativa como explicativa del texto. Su discernimiento va a depender de cuánto nosotros vamos conociendo a lo largo de nuestras vidas sobre el tema. Además de esto, yo he señalado 3 aspectos que son fundamentales y el primero es que el libro es muy profundo. Está lleno de un simbolismo muy complejo y estilizado. Pero detrás de todo existe un mensaje que debe ser llevado a la iglesia. Y eso es algo que para nosotros va a ser un norte principal en la interpretación. Porque resulta sumamente interesante el libro. Pero cuando nosotros perdemos de vista el desarrollo, el énfasis, el tema principal, lo que se está hablando, lo que se está enseñando, entonces nosotros comenzamos a dejar lo que es prioritario, lo que es esencial. Y cuando nosotros vemos lo que es fundamental, lo que realmente es necesario, entonces logramos observar que el texto posee códigos, posee contenidos, posee enseñanzas, posee también diferentes estructuras temáticas que para nosotros van a ser una serie que debe ser estudiada paso a paso y poco a poco, muy lentamente. En el fondo, hay un mensaje que debemos descifrar y en breve lo vamos a ir definiendo. Además de esto, también tenemos que considerar siempre al estudiar el libro, tenemos que considerar que es un libro lo suficientemente profundo, lleno de códigos, para que los soldados romanos no tomaran el libro y lo desecharan. Porque si el libro hablaba, hay una carta que escribe Trajano, donde se explica que Trajano mandaba a los soldados romanos a que revisaran todo documento. Y si estos documentos tenían algún vínculo político o religioso o social que alterara el orden de Roma, entonces esto realmente iba a ser de enorme impacto, de enorme polémica para de enorme polémica para los cristianos. Por tanto, era necesario que se salvaguardara la identidad del mensaje, el tema en cuestión, para que Roma no anulara el mensaje. Noten ustedes que en el pasado hubo textos como Jeremías que fueron realmente destruidos. El primer libro que escribe Jeremías fue en totalidad. Sin embargo, cuando el libro comienza a ser desarrollado,
cuando el libro comienza a ser compartido, debe ser reescrito otra vez. En el caso de Apocalipsis, hasta donde se sabe, todas son cartas originales, todas pertenecen al mismo siglo, al mismo género y a la misma serie escrita por el apóstol Juan, el apóstol del amor. Finalmente, nosotros en la actualidad debemos pensar como si estuviésemos en esa época, para entender un poco el contexto, las motivaciones, el propósito, la temática del libro, y eso a nosotros nos va a permitir tener un desarrollo un poco más claro del contenido del libro y del mensaje en sí. Vamos a interpretar el libro, por lo tanto necesitamos llenarnos de una serie de metodologías, de métodos que sean prácticos para nosotros, útiles en el discernimiento del texto. Los métodos que existen para interpretar el Apocalipsis son muchos, son diversos. Quizá alguno de ustedes está identificado con uno, con otro o con varios de estos métodos. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir de alguna manera el método para poder tener una mejor claridad al discernir el tema. Como es lógico, existen diversas perspectivas y estas perspectivas realmente son predominantes en los últimos siglos, en los últimos 4 siglos, 5 siglos de nuestra historia, son los que más han predominado. Entre ellos tenemos el futurismo, el preterismo, el historicismo, el espiritualismo, el paralelismo y otros. En este caso, como estamos estudiando el texto de Apocalipsis, vamos a utilizar una herramienta de estudio paralelo y será realmente el método paralelista uno de los recursos que nosotros vamos a utilizar. Quiero confesarles que la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo en su mayoría, ha tenido dos maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. El primero es de orden espiritual, espiritualista de algún modo, y el segundo es también preterista. Luego les diré en qué consiste cada uno de estos métodos. Entremos al futurismo. El futurismo es una teoría de pensamiento basada en el discernimiento de Apocalipsis y de la interpretación de las profecías. Los mayores exponentes son Al Lindsey en un libro llamado El Rapto o The Rapture, que es un libro en inglés en su totalidad y que ha sido también traducido a otros idiomas como el español. Una síntesis que debemos nosotros conocer acerca del futurismo es, en primera instancia, que afirma que los capítulos 4 hasta el 19 tendrán su cumplimiento en un futuro lejano. Y este futuro, para nuestra época, para nuestras fechas, realmente es un casi presente. Esto ocurrirá en un periodo de 7 años que se denomina en la línea de tiempo del futurismo como la gran tribulación. En otras palabras, que del capítulo 4 al 19 se dará un periodo denominado la gran tribulación de la iglesia y del mundo entero. Luego, en este periodo de 7 años aproximadamente, en estos 7 años están asociados con la última semana de Daniel, como aparece en Daniel 9, 24 al 27. Según ellos, cuando la Biblia habla de las 70 semanas, si ustedes van al libro de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 26, dice que están destinadas 62 semanas y 7 semanas, es decir, 69. Estas 69 semanas realmente se refieren al un periodo temporal entre la salida del edicto de la reconstrucción de los muros y de la restauración de Judá hasta la llegada del Mesías o del Mesías príncipe, hasta su bautismo, hasta el inicio y desarrollo de su ministerio. Esto, al estudiar el texto de las 70 semanas en la profecía, nos damos cuenta que se van cumpliendo paulatinamente hasta llegar a Jesús y a su sacrificio, al sacrificio
del ungido, al que las 70 semanas denominan el ungido. Entonces, según ellos, esa última semana todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. Para ellos, las 70 semanas todavía siguen en función. Están aún por ser cumplidas. Entonces, por ahí tenemos esa curiosidad sobre el futurismo. De hecho, hacemos una cita directa donde Hall afirma: todo indica que poco antes de que empiecen los 7 años de la tribulación, el anticristo recibirá una herida mortal. Satanás morará en él y tendrá poder sobre las naciones, a saber, el mercado común europeo. Y dentro de esta perspectiva aparece los Estados Unidos, según Lindsay. Él afirma que incluso la dominación de Estados Unidos sobre Europa es parte de esta serie de profecías, particularmente cuando se habla de los cuernos. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de esa perspectiva y de las afirmaciones que se hacen. Otra perspectiva, otra opinión es que para ellos el rapto ocurre en estos 7 años, los fieles son llevados al cielo, luego vendrá Jesucristo con sus fieles a reinar en la tierra durante 1000 años literales para instaurar su reino y derrotar al anticristo en la batalla de Armagedón. Todo esto es una serie que sin duda es sacada de un episodio de Steven Spielberg. Es una película de Hollywood prácticamente. Cuando nosotros vemos esta perspectiva y vemos el texto, nosotros nos damos cuenta que este tipo de perspectiva lo que hace es forzar al texto a definir tiempos y momentos que en sí el pasaje no refiere. Por eso el futurismo no es un argumento sólido, no contiene los argumentos sólidos, al menos hablándolo en el contexto de todo el libro. No se ajusta a una interpretación apropiada. He querido también tomar en cuenta otros 2 métodos más, 3 métodos más, y es el preterismo. Es otro método. El preterismo tiene 2 escuelas de pensamiento, la de los conservadores y de la ala liberal. En este caso, los conservadores consideran todos los eventos de Apocalipsis que se han cumplido ya, que no hay algo que todavía no se ha cumplido, a excepción de la resurrección de los muertos y del juicio final. El libro, según ellos, tiene el fin de consolar y animar a los cristianos atribulados. Exponentes principales de esta corriente conservadora tenemos a Stuart y a Smith. En el ala liberal, en la corriente liberal preterista, tenemos una interpretación negativa acerca de la inspiración del texto de Apocalipsis y lo ubican en el género apocalíptico, y ellos lo asocian con libros como el libro de Enoch, que consideramos apócrifo, y la Asunción de Moisés. Sin embargo, en este tipo de materiales no podemos negar que el libro de Enoch contiene gran cantidad de narrativas sumamente interesantes que nos permiten a nosotros tener una guía, un norte de lo que implicaba en la antigüedad, antes del siglo I, antes del siglo II casi, lo que era la escuela de pensamiento apocalíptico. Tenemos el historicismo. El historicismo considera que el libro de Apocalipsis retrata la historia de la iglesia, dando a cada acontecimiento de la historia una ubicación en el Apocalipsis, poniendo en la narrativa profética eventos como la caída de Roma, la invasión de los bárbaros, el poder maometano y la reforma protestante. Inclusive, en este tipo de narrativas se considera también que hay tanta información al respecto que van asociando algunos eventos del libro de Apocalipsis con eventos de la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Obviamente también se ha estado asociando en los últimos años con el tema de las vacunas que se han creado
a raíz del COVID, a raíz de pandemias, a raíz de las epidemias y la mortandad, y es interesante cómo nosotros vamos a llegar a aplicar o comprender este tipo de acontecimientos de una profecía. También los exponentes de este rubro son algunas personas que hemos estudiado nosotros en el curso de historia de la iglesia. Hablamos de John Wycliffe, hablamos de Lutero y otros exponentes es Barnes, además de muchos otros pensadores del historicismo. La interpretación historicista afirma que las iglesias de el libro de Apocalipsis, las 7 que reciben la carta, una cada una, son como una especie de reflejo histórico de la narrativa del texto, de cada uno de los acontecimientos sucesivos, iniciando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Según ellos, Éfeso abarca del año 30 al año 100. Esmirna abarca del año 100 al 312. Pérgamo del 312 al 590, Tiatira del 590 al 1517. Esto encaja con Lutero, con el edicto que se clava en Gutenberg, con Lutero. Sardis prácticamente se refieren ellos a la edad de las luces, al Renacimiento, y el cierre de ello es en el 1750, antes de la Guerra de Secesión. Y el del 750, del 1750 al 1925, es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea es, según ellos, del 1900 después de Cristo al inicio de la gran tribulación, que prácticamente ellos lo asocian con el año 2000. Luego, aquí está una escalera que ellos van históricamente relacionando. Los peldaños son la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, con misma, la iglesia que se casa, la esposa, también la iglesia medieval, en la era medieval, católica en tiempo de tribulación, la iglesia denominacional, la reforma, la iglesia misionera, la iglesia verdadera, la iglesia que se irá en el rapto. Luego, la iglesia apóstata, ya la iglesia falsa en tiempos actuales, según ellos, estamos viviendo este último periodo. Tenemos también el siguiente método de interpretación y es el espiritualismo. El espiritualismo explica el libro de una forma espiritual, como bien se dice, como si todos los eventos de Apocalipsis se refieren a una batalla espiritual, donde el bien supera al mal. Este tipo de interpretación impide al lector ver el contexto directo de la profecía, ver los acontecimientos propios del texto, ver los acontecimientos futuros. Es como si nosotros dijéramos que hay una batalla espiritual siempre y donde lógicamente el bien le gana al mal. Sin embargo, no hay de por medio algunos contextos propios de la historia y entonces se alude a este tipo de circunstancias para mermarle el valor a la complejidad del texto. Seguimos también con otra perspectiva del espiritualismo y es que este tipo de interpretación impide al lector darle esa luz para poder analizar, cotejar y revisar los eventos históricos del siglo I, particularmente, donde se viven algunos de estos eventos. Luego tendríamos el paralelismo y, según las afirmaciones de Efraín Valverde Abarca, este método estudia el Apocalipsis, ordenando las visiones en secciones paralelas, buscando la relación que éstas mantienen entre sí y sus paralelos con otras escrituras, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Estudia el libro por secciones de forma paralela, por ejemplo, la serie de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira, y lo interpreta de forma paralela y no continua.
dando a conocer que la culminación de cada serie se refiere a los últimos acontecimientos y al juicio final. En este caso, yo estoy seguro que ustedes han oído hablar acerca de los 7 sellos, de las 7 copas de la ira y de las 7 trompetas. Cuando se habla de esto, en muchas interpretaciones, cuando yo leía este texto, yo creía, como la mayoría, creía que al abrirse los sellos, se van sonando las trompetas y luego del sonar de las trompetas vienen las 7 copas de la ira. Como si después de una viene consecutivamente la otra profecía. Como que si se desprende una de la otra. Y no es así. Debemos verla como en perspectiva. Que las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos son una serie que tiene una simbología, una representación. Y en vez de interpretarla como algo consecutivo, tenemos que interpretarlo como algo paralelo, como algo que va relacionado uno con el otro. Interpretarlo de una forma paralela nos permite a nosotros entender un poco mejor el contenido en sí, el propósito y lo que éste pretende. También contempla el Apocalipsis como una profecía que revela la tribulación de la iglesia hasta en esta última dispensación, culminando en la segunda venida de Cristo. Quiero que ustedes, cuando lean el libro de Apocalipsis, vean la perspectiva del texto y qué es lo que el texto nos está diciendo. Por eso, me parece muy pertinente considerar el paralelismo como un buen método interpretativo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema a estudiar en el libro de Apocalipsis? El gran tema de Apocalipsis, sin duda, es el juicio final. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 1:7. Vamos a hacer una pausa. Quiero que ustedes hagan una pausa allí y podamos hacer una lectura de cada uno de estos pasajes, por favor. Voy a permitirle a 4 voluntarios que nos permitan leer el verso 1:7 de Apocalipsis, Mateo 24:30, Marcos 16:42, Hechos 1:9 y Segunda Tesalonicenses 1:8 y 9. Muy bien. Quien vaya teniendo la oportunidad, en el orden en que van levantando sus manos, pueden abrir sus micrófonos y lean, por favor, conmigo. Ayúdenme. Dice capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Gracias, hermano. Vean qué interesante. Quiero detenerme en algo que ustedes deben de hacer énfasis a leer el capítulo 1. Si el tema en general es que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, significa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se dio plena y dio la oportunidad de ver a Jesús resucitado tal como fue sacrificado. Y cuando venga en su retorno, se mostrará de la misma manera con el fin de que haya testimonio de que aquel que se fue va a retornar de forma directa. Y además de eso, vienen las nubes. Oigan los argumentos. Vienen las nubes, todo ojo le verá, es decir, habrán 1000 formas, 1000 maneras para que nuestro Señor se manifieste. Y número 3, que los que le traspasaron, que ya murieron, serán resucitados. En otras palabras, que los que le traspasaron volverán a la vida, resucitarán, porque serán llevados a juicio. Finalmente, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Y esto, hermanos, realmente es interesante porque cuando se refiere a todos los linajes de la tierra, no se refiere a los linajes existentes ahora, se refiere a todos los que han existido en la historia. Todas las familias, todos los linajes, todos los pueblos, todas las naciones harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque vendrá un juicio. Es por eso que harán lamentación. Démosle paso a Mateo 24:30. ¿Quién levantó la mano y creo que cayó luego la mano? Tenemos ahí Gracias, dos voluntarios más activos, hermano el Carlos, texto de y luego Mateo el hermano Leoncio, ¿verdad? Mateo 24:30 dice así, hermano. Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. ¿Qué señales paralelas encuentran ustedes allí? Yo fácilmente puedo percibir las mismas, a excepción de una que aparecen en Apocalipsis 1. Cuando dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, estimados hermanos, esta porción, al ser paralela con Apocalipsis, es futura, es un evento futuro. Por eso Mateo, tenemos que estudiarlo con pinza, porque Mateo en parte señala eventos futuros, pero en parte señala eventos y acontecimientos de tiempos del siglo I. Por eso en esta parte es paralela al Apocalipsis. Luego dice, entonces lamentarán todas las naciones, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre en las nubes. Y luego, lo único que no aparece es aquellos que le traspasaron. Hermano Leo, por favor. Sería Marcos 14:62. Ok. Dice así, hermanos, Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo con las nubes del cielo. Noten ustedes la aparición, esa es la parucía, esa es la presencia del retorno de la segunda venida de nuestro Señor, que es augurada con gran vehemencia, y ese es el fin precisamente, dar a conocer que nuestro Señor vendrá con poder y pronto se presentará a todos nosotros, a todas las naciones. De hecho, aquí se incluye el hecho de que Jesús le dijo, yo soy, haciendo referencia al el haya en hebreo. Es una reflexión del Antiguo Testamento que se hace aquí en el Nuevo Testamento para dar a entender que Él es el que es. Yo soy el que soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, dando a entender la posición de nuestro Señor Jesucristo a la diestra, dando a entender su autoridad. Luego tenemos Hechos 1:9, cuando Él se saluda con los discípulos al finalizar su jornada y Él se despide de ellos señalando que vendrá en las nubes y Él, así como fue a los cielos, así retornará. ¿Alguien tiene el texto, por favor? Hermano Julio, puede, con todo gusto. Sí. Hechos capítulo 1, 9 al 11. Y Por habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Él recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Noten lo glorioso del ascenso de nuestro Señor al cielo y cómo esta presencia tan gloriosa, así como se marcha, dice, así como Él se va a los cielos, así retornará, dando a entender que así como ellos le vieron tan claramente,
Él tendrá su arribo en la segunda venida. De hecho, esta pauta que aparece aquí es la relación del libro de Apocalipsis. Apocalipsis marca la historia entre la primera y la segunda venida. Entre la primera y la segunda venida. Ahora vamos a ir a 2 Tesalonicenses 1, 8 al 11. ¿Alguien más desea leer? Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumplan todo deseo de bondad y de la obra de fe con poder. Gracias, hermano. Noten ustedes que al presentarse nuestro Señor, da a entender que Él vendrá a emitir su juicio a las naciones. Y el hecho, este verso 9, quiero que ustedes lo tomen nota, que lo analicen, y ustedes puedan reflexionar sobre la palabra excluido de la presencia del Señor. Excluido de la presencia del Señor. Cuando vayamos a estudiar el tema del infierno y el Hades, vamos a remitir otra vez esta lectura, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Notan ustedes el paralelismo que hay entre estos pasajes? Es el retorno de nuestro Señor, su autoridad, su fuerza, su advenimiento y sobre todo una llegada con todo poder, dando a entender que nuestro Señor vendrá a juzgar y vendrá a aquellos que le han hecho tanto o hicieron tanto en contra suya. Ahora va a revertirse de tal manera que aquellos que han sido señalados por este mundo cruel, que han sido juzgados, que han sido decapitados, que han sido perseguidos como la iglesia primitiva, luego la iglesia vendrá, la iglesia primitiva, los hermanos fieles vendrán a la vida en la resurrección y tendremos la oportunidad de ver la presencia, ver lo imponente, ver la autoridad de Jesús, entender muchas cosas. Nuestra mente se va a abrir al conocer, al perder nosotros nuestra vida física, al ser transformados, y si estamos vivos cuando esto ocurra, si no hemos muerto y vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y al ocurrir esto, nuestra mente se abrirá en todo aspecto. Y muchas de las dudas terrenales comenzarán a tener un mejor sentido en el campo espiritual. Tendrán una lógica, tendrán un argumento un poco distinto al que estamos acostumbrados a. Entramos a algo un poquito delicado, algo que es realmente curioso, porque es la forma en que nosotros tenemos que percibir algunos contenidos del libro de Apocalipsis. Y es que debemos estudiar la simbología, la tipología y la gematría. Oigan bien, vamos a empezar por la simbología. Tenemos dos cosas que estudiar y la primera es simbología y la segunda es la gematría. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque esto nos va a permitir entender la perspectiva del libro y sobre los aspectos propios de fechas, épocas o tiempos que son señalados en el texto.
Número 1, el símbolo. El símbolo y el tipo pueden muchas veces estar asociados o verse referidos uno del otro. Sin embargo, tenemos que distinguirlo. Los símbolos representan algo en el presente o en el futuro. Es decir, son trascendentes. En este caso, el tipo o la tipología se refiere a algo futuro. Es decir, a algo que es manifiesto desde el pasado para que se refleje en el futuro con un antitipo. El tipo y el antitipo. Les voy a poner un ejemplo y quiero que hagamos una dinámica nosotros. ¿Qué es un antitipo en el Antiguo Testamento? Un antitipo sería, por ejemplo, del Antiguo Testamento, un antitipo sería Moisés. Moisés es un antitipo de libertador. Él liberta al pueblo de Israel de la opresión. ¿Quién sería su antitipo en el Nuevo Testamento, que es un libertador y que también libra a un pueblo? ¿Quién es ese antitipo? Nuestro Señor Jesucristo. Exacto. $40 para la Exacto. tubería. Es el antitipo en el sentido que es libertador de los pecados y también de la contaminación. Y además, él libra al pueblo de el Israel espiritual. Ahora, tenemos otros casos como, por ejemplo, hablemos de Noé, la predicación de Noé. Cuando estudiamos segunda de Pedro, nos damos cuenta que Jesucristo se dice que predicó en los días de Noé. Pero ¿cómo podía Jesús predicar en los días de Noé si no es acaso eso un antitipo? Eso es el tipo de predicación con el antitipo, es decir, el reflejo de que nuestro Señor Jesucristo predicó a través de cualquier profeta. Fue inspirador del mensaje profético. Tenemos también otros antitipos como el caso de Adán. Adán es un tipo, él es el primero, él hace algo que afecta a toda la humanidad y es también un hombre que realmente tuvo un gran impacto, es decir, un hombre icónico, histórico. En este caso, Jesucristo también se vuelve un antitipo de Adán, porque a la manera de Adán hizo algo, pero que este algo fue positivo para la humanidad. Adán lo hizo en el sentido negativo, en el pecado. Jesús lo hace a través de entregarse por los pecadores para dar salvación. El uno condena, de alguna manera, a través de conocer el pecado, se condena a la humanidad, y Jesucristo viene a liberar, a libertar y viene a salvar. Entonces tenemos esa simbología, esa diferencia, el tipo y el antitipo. El tipo es como una especie de efecto reflejo de dos personajes o de dos eventos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, o ambos pueden ser del Nuevo Testamento, o algunos pueden ser reflejados en Apocalipsis, se refleja en el siglo I, pero pueden tener una repercusión en un futuro. En el cambio, la simbología representa algo, es atemporal, puede hacer una representación en una época determinada. Les pongo un ejemplo de símbolo, hablemos de estrellas. Estrellas. Una estrella en el texto puede simbolizar a un mensajero, particularmente un mensajero, puede reflejar o puede representar la simbología a un ministro, puede reflejar a un ángel, puede reflejar a un mensajero. Entonces, de alguna manera, la palabra estrella puede entenderse como una gran cantidad de símbolos. Entonces, tenemos ahí muchos símbolos en Apocalipsis. Entre ellos hay uno que a mí me interesa señalar y es el de la gran ramera. Recuerden ustedes que ahí se hace referencia a la gran ramera o la gran Babilonia. Realmente la ramera o la gran Babilonia es una referencia simbólica a Roma. Entonces esa simbología para nosotros es realmente auténtica. Otro símbolo que no puse todos estos detalles allí para que no se cansaran, pero otro símbolo que es importante es el de los cuernos.
cuerno se refiere en el texto como rey. Un cuerno es un rey. Varios cuernos son varios reyes. Entonces, eso es algo que tenemos que revisar en el texto. Luego venimos a las mediciones de tiempo. Me parece que esto es realmente crucial. Y van a notar ustedes 4 referencias en Apocalipsis que son realmente curiosas, llamativas. Leamos Apocalipsis 11:9. Otros 4 voluntarios, si hay otros hermanos que quieran ayudarnos, o los hermanos que ya participaron y quieran volver a hacerlo, todos tienen libertad. Pero vamos a empezar con los 3 años y, 3 días y medio. 3 días y medio. Apocalipsis 3, Apocalipsis 11:9. Apocalipsis 11:9. Dice así. 9 y 11. 9 y 11. Sí. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dice el 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Muy bien. Esta referencia que es simbólica en la medición temporal de los 3 días y medio de los 2 testigos que mueren y que luego son resucitados, aparece para representar la mitad del número 7. Y esto va a ser recurrente en Apocalipsis. El 7 y el 3 y medio. El 7 es el número perfecto, pero el 3 y medio o los 3 años y medio o los 3 días y medio, el 3 y medio en sí se refiere a la mitad del 7. Se entiende como un periodo que se refiere a las acciones de Satanás, o sea, un periodo de prueba, un periodo difícil para la iglesia, un periodo difícil para los siervos de Dios, es un periodo de lucha espiritual. Esos 3 días y medio son un periodo espiritual de batalla, de combate espiritual, de la acción del maligno. Es un fragmento, es el 7 dividido por la mitad. Luego vamos a estudiar el 7. Por ahora, enfoquémonos en el tiempo. 3 días y medio. Luego, vamos al verso de Apocalipsis 12:6. Son los 1260 días. Si ustedes hacen una multiplicación de esos 1260 días y ustedes dividen eso, hacen ustedes la división, 1260 entre 3 años, entre 30, que son un mes, cada mes tiene 30 días, ustedes van a notar que da un total de 42 meses y da asimismo a un tiempo de 3 años y medio. 3 años y medio equivale a 1260 días. Tomen en cuenta que en tiempo de los judíos cada mes contaba por 30 días. 1260 días, ¿quién lo tiene? Amén. Dice hermano, dele hermana, dele. Apocalipsis 12:6. 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Noten ustedes allí una mujer que aparece en la profecía que está huyendo del gran dragón, huye del dragón y el dragón va a hacerle mucho daño a esta mujer y esta mujer huye al desierto y ella pasa 1260 días. Y este periodo, si ustedes lo observan muy bien, es un periodo de destierro, un periodo de lucha, un periodo de dificultad, un periodo de tribulación, Y entonces, allí, esta mujer será sustentada, es decir, le van a ayudar muchísimo los ángeles, le van a ayudar a esta mujer porque necesita sobrevivir, necesita sobrevivir. La iglesia necesita sobrevivir.
El dragón la va a tratar de destruir, pero recuerden ustedes que la iglesia va a prevalecer, la iglesia tiene que sobrevivir, la iglesia va a luchar, pero va a ser afanada por una tribulación de 1260 días. Y esto se refiere al periodo de lucha de la iglesia cristiana, del cristianismo. Satanás va a realizar una persecución en contra de la iglesia. El contenido de esta profecía del capítulo 12, del capítulo 11, lo vamos a estudiar en su debido momento. Por ahora solamente estamos introduciendo estos periodos. Que cada vez que se refiera a 3 años y medio, 3 días y medio, 1260 días, 42 meses, se refiere a un periodo de prueba de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos allí ese otro espacio. Luego vamos a el capítulo 12, verso 14. Hermano Pat, hermano Roberto, vi que estaba activo. Ayúdenos, por favor, en el verso 14. Y se le dieron a la mujer, ¿verdad? Allí ese verso. Muy bien, hermano. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto realmente es interesante porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento también aparece este acontecimiento. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuándo se dio un acontecimiento con esa cifra de tiempo? Algún momento en la profecía del Antiguo Testamento donde aparece igualmente. Hermana Raquel. Si no mal recuerdo, fue a Nabucodonosor, de que dijo que él iba a estar en un tiempo en el cual él iba a estar transformado, pues, en una bestia, por decirlo así. Exacto, exacto. Entonces se le dice que será por su tiempo de maduración, su tiempo de juicio, será un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? Se refiere exactamente a la fracción del 3,5. Uno, un tiempo, una sazón, sazones y la mitad de una sazón. Así se entendía en ese tiempo. Un tiempo se refiere a uno. Tiempos es un plural de 2 o más. Particularmente aquí se refiere a 2. Entonces sería 1 más 2 son 3. Más la mitad, una fracción, serían 3,5. Es un periodo de acción del maligno. Es un periodo de dificultad. Es posible que en el Antiguo Testamento, cuando se hace referencia a este 3,5, también se refiera a ese proceso, a un proceso, a una etapa difícil. Y es la que vivió Nabucodonosor a causa de su pecado. Y luego en el 13:5, yo creo que alguien más nos puede ayudar. No sé si alguien quedó sin participar. Queremos que nos ayuden. Si algún hermano quiere participar, hágalo por favor. O alguna hermana que no ha participado. Para que todos participen. Sería el 13:5. Aquí lo leo y luego me ayudan en la próxima. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A quién se le dio la autoridad para actuar? Al dragón, que es un maligno, que ese maligno es una representación del diablo, y este está haciendo grandes daños a la iglesia. Y entonces allí hay una unión entre la bestia y el dragón que se han aliado contra la iglesia. Entonces, esa referencia de 42 meses vuelve a ser la misma simbología,
Luego, el poco tiempo que aparece en el 12:12 de la prueba de la iglesia, de la mujer va a representar va a ser una representación de la iglesia. Entonces, este tiempo se le menciona como poco tiempo. Y luego en el 17:10, un breve tiempo. Sin duda está relacionado con la era cristiana. Comparada con la eternidad, es un periodo corto de tiempo para la iglesia. Queda poco tiempo. En el libro de Hebreos dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, así que de aquí a poco, en poco tiempo él vendrá. Entonces, es una referencia de la era cristiana. El libro de Apocalipsis nos ayuda a cerrar los eslabones de los periodos. El primer periodo de la antigüedad, la era mosaica, la era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana, son los tres núcleos principales. Y en este último, en Apocalipsis, se sella la visión para que se haga referencia a la tercera etapa de la era cristiana, la tercera etapa de la historia. Luego venimos a estudiar gematría. Gematría no es geometría, sino gematría. La geometría trabaja la parte de los números de manera llana, de manera compacta. En el caso de la gematría es más un estudio numerológico. Esto suena un poco extraño, ¿verdad? Un poco usual. La numerología es un estudio que se usaba en la antigüedad para poder darle sentido a cada uno de los números. Aquí he seleccionado algunos, no todos, pero al menos algunos quedarán aquí registrados, para poder conocer qué implica o qué significa cada uno de ellos. El número 1 se refiere a unicidad, a plenitud, a algo completo, a algo sólido, a algo que está compactado. Es unidad. Dios es uno. Quiero ser uno. Quiero que la iglesia sea una. Dice. Entonces, eso da fortaleza de alguna manera. Entonces, la unidad está simbolizada a través del uno, del número 1. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Da un sentido de fortaleza. Tenemos también el número 2. Número 2 representa compañía, representa compañerismo, representa una alianza, representa a dos épocas, representa a dos pueblos, representa a una unión, representa a la pareja, representa a una asociación, una sociedad. Entonces, el número 2 tiene esa simbología de manera gemátrica. El número 3 es el número de lo divino, de lo celestial. Se hace referencia a la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una representación de lo divino, de lo celestial y de la presencia de Dios en un lugar supremo, en un lugar especial, donde Él habita. Entonces es algo espiritual. El número 4 es como la parte más humana, la representación de los 4 vientos del norte, de los 4 puntos cardinales, de la Tierra en sí, del planeta, de lo humano, del mundo, de la tierra, del agua, del mar, de todo lo material, de todo lo tangible. Es un número cósmico. Luego tenemos el número 5, es una fuerza limitada, una fuerza representativa, es una fuerza que es una fuerza humana, una fuerza temporal, una fuerza que es algo débil, no es tan fuerte, pero permite tener cierto grado de fuerza. El número 6 representa a la humanidad. El día sexto, por ejemplo, fue creado el hombre. El 6, algunos lo han asociado por la debilidad que tiene el 6, dado que quiere, es el número del engaño, porque es un falso 7. Él no llega al número 7, no llega a tener esa característica.
Por lo tanto, el número 6 siempre fue un número muy representativo en la geometría. Por eso el número 666 es el número de la bestia, porque es el número del engaño, de la humanidad engañada, de la humanidad de pecado. No se refiere a la humanidad en general, sino más bien la humanidad en el sentido más negativo, en el pecado, en la maldad, en el engaño, en la falacia. También algunos le han denominado el número del maligno, el número que usa Satanás. Luego tenemos el número 7. El número 7 representa la perfección, representa lo perfecto, lo pleno, dando a entender que el cosmos, o sea, lo creado, sumado a lo divino, da un número perfecto. Dios ha creado al hombre y entonces ha creado un pleno equilibrio, y a esto se le denomina el número 7, el número perfecto. Luego vienen otros números como el número 8, que es representativo de la salvación. Algunos lo han asociado con la salvación. El número 8, dado que 8 fueron salvos en el arca en tiempo de Noé. Hay otros números como el número 10 que son importantes. El número 10 es un número de fuerza, es un número de fuerza completa, una fuerza plena, una fuerza física, una fuerza cósmica. Luego tenemos el número 12, que es el número que representa la religión. Si ustedes revisaran en el Antiguo Testamento cuántas referencias del número 12 existen, son cantidad enorme que se refiere al número 12 desde la antigüedad. Se refiere, por ejemplo, a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, las 12 tinajas de agua que usa el profeta, las 12 piedras que se pusieron en el Monte Carmelo, las 12 ciudades distribuidas, las 12 naciones de Israel. Entonces, cada una de estas representaciones tiene una relación directa con la religión, con la selección, con la organización, el número 2. El número 24 es como una especie de asociación del número 12 con otro múltiplo del 12. Aquí también hay referencia del múltiplo. El múltiplo es muy común en el Antiguo y el Nuevo Testamento, dado que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el múltiplo de las 70 semanas debían ser multiplicadas esta semana, día por año iban a contar, iban a ser 70 por 7. En este caso, cuando Jesús hace referencia de cuántas veces debes perdonar a tu hermano, 70 veces 7. Es el uso del múltiplo. De hecho, ahí no está diciendo Jesús que vas a perdonar a tu hermano 490 veces. No, se refiere que debes perdonar a tu hermano de verdad, de forma plena, de forma perfecta, de forma correcta. Entonces, cuando hablamos de múltiplos, en el caso del 12, el Antiguo Testamento tiene una representación de 12 tribus y el Nuevo Testamento tiene una representación de 12 apóstoles. Y entonces eso combinado da un total de 24. Ustedes lo tienen que terminar esta oración. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, aparecen 24 ancianos. Y esa es una representación, una simbología. Columnas son representación simbólica de la religión en sí, o sea, del plan de Dios para salvar al hombre. Luego tenemos el número 1000, que representa a un número multitudinario. Se refiere a muchos. Cuando se refiere a tiempo, es relativo, y cuando se refiere a número de personas, a la parte numérica, se refiere a una cantidad enorme, algo enorme. 1000, millar, se refiere a mil. Pero en el caso de cuando se refiere a tiempo, realmente relativo, porque un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Es realmente relativo en cuanto a tiempo. Y luego tenemos el número 144,000. Hay un dato curiosísimo sobre el 144,000 que solo aparece en el Apocalipsis y da a entender el número de los salvos. El número de los salvos. Y en el libro aparece una lista proporcional de los sellados de cada tribu. Lo extraño es que las tribus que aparecen allí no son las tribus
de Israel, o no son las tribus completamente diseñadas según la estructura del Antiguo Testamento. Entonces, ese giro que da el texto, ese giro que da el pasaje, omite algunas tribus e incluye a otras tribus. Entonces, ese giro nos permite a nosotros entender que no se refiere a que exactamente serán 12,000 de la tribu de Judá, por ejemplo, 12,000 de Rubén, sino que se refiere que serán salvos una cantidad increíble de personas, serán salvos los que quieran ser salvos. Eso va a tratar de decir en el texto. Serán salvos los que obedezcan al Evangelio. Serán salvos los fieles, serán salvos los que sean firmes en sus decisiones. Vamos a seguir y vamos a tratar de ser un poquito más rápidos en cuanto a esto. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo también. Y creo que estamos ya sobre el límite. Disculpen, estamos ya sobre el límite del tiempo. Y vamos a ir cerrando con esta parte interesantísima. Esta es la isla de Patmos, que es una isla pequeña del mar Mediterráneo. Está en una región, asentada en una región muy turística. La isla de Patmos fue el lugar del libro de Apocalipsis. De aquí, en una de estas zonas costeras, se sabe que estuvo el profeta, el apóstol Juan, apóstol y profeta, y esto data del año 96 aproximadamente. Del 90 al 96 del siglo I o después de Cristo o de la era común. En Patmos, en la actualidad, existen algunos lugares importantes donde hay varias entradas portuarias del Mediterráneo. Hay ciudades que ustedes la pueden investigar con mayor atención. Pueden ver fotografías hermosas de la bella Patmos en la actualidad, pero en la antigüedad era una isla asentada en el Mediterráneo para mandar a los prisioneros de guerra a picar piedra, a trabajar, a realizar trabajo forzado, a construir muros. Era realmente complicado. La ubicación geográfica de Patmos en relación a las iglesias del siglo I, particularmente las 7 iglesias de Apocalipsis, está relativamente cerca. La más cercana es Éfeso, y en la actualidad, para poder recorrer estas ciudades, algunas de ellas ni siquiera hay ciudad en sí. Por ejemplo, Sardis en la actualidad solamente tiene unas cuantas rocas allí, unas cuantas piedras. Acá tenemos el recorrido que se pudo haber hecho en esta época, en Asia Menor, donde estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás iglesias. Y enfrente, en la zona, noreste aproximadamente, queda, sería más bien en la zona sureste de Éfeso, que estaba Patmos. El capítulo 1 nos habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y él camina sobre los candeleros, sobre las iglesias, y cada iglesia debe tener su candelero vivo para poder estar activo. En este relato aparece nuestro Señor Jesucristo con ojos de fuego y con una espada en su boca, la palabra, autoridad, pureza, santidad, realeza, y tiene en su mano a los ministros, a los ángeles de las iglesias, a los ministros. Y los ministros están sirviendo a las 7 iglesias. Cada uno, él tiene las llaves. Tomen en cuenta esto, tomen nota de esto. Tiene las llaves, tiene las estrellas, tiene los candeleros, tiene la espada en su boca, tiene los ojos de fuego. Entonces, cada uno de estos va a ser un símbolo en cada una de las iglesias de representación. La estructura de las 7 cartas de la iglesia van a ser representativas. Va a tener cada uno un saludo, va a tener una recomendación, va a tener una evaluación, va a tener una censura, luego va a tener una advertencia, y además va a tener una promesa. El recorrido que se hace de las 7 iglesias empieza con Éfeso, en el punto 1.
Estamos hablando de que las 7 iglesias de Asia quedan en la actual Turquía. Por eso Turquía, cuando estudiamos esta clase de historia, era importante estudiar Turquía porque alberga gran cantidad de datos históricos en la actualidad. Tenemos aquí la isla de Patmos, que es relativa a Éfeso, muy cerca del mar Egeo, muy cerca de Corinto, muy cerca de Grecia. Muy bien, tenemos ahí estos elementos. Cerramos con el contexto de las 7 iglesias del Apocalipsis y algo importante de este texto es que reconozco tus obras. Es decir, yo conozco quién eres, luego le exhorta a cada uno. Esto pueden hacer una captura, pueden hacer una fotocaptura de esto y luego lo revisan con más calma en casa. O le hacen un review del video que aparecerá en breve en la plataforma y pues ustedes pueden pausarlo y anotar con calma y hacer un estudio personalizado de cada uno de estos contenidos. La próxima semana, como introducción, yo trataré de hacer algunos señalamientos de las promesas que se le da a cada una de ellas y de algunas exhortaciones. Señalaremos lo más relevante y así se realiza. Hay otro contenido acá, pero no nos da tiempo de compartirlo en esta jornada, pero no hay ningún problema porque la próxima semana lo vamos a discernir. Lo vamos a discernir. Gracias por haber acompañado a su servidor en esta segunda lección del libro de Apocalipsis. Quiero agradecer su atención, han estado muy participativos y agradezco también el hecho de que ustedes puedan compartir este tipo de contenido con hermanos de la congregación a través del enlace. Feliz noche y Dios les bendiga a cada uno. Ahí se cierra el contenido, mis hermanos. El hermano va a editar, creo, el video que pueda ver, que ustedes lo puedan ver, podamos seguir estudiándolo con calma. Quiero agradecer y quiero felicitar a cada uno de ustedes. Quiero ser bien directo porque ya pronto viene la promoción y después no nos vamos a ver. El tiempo se nos va a ir tan rápido que ustedes el Apocalipsis ni lo van a sentir. Entonces quiero saludar a mi hermana Richie, hasta Honduras, Dios le bendiga y que siga siendo un eslabón donde ella está, que pueda servir a la congregación. Hermano Julio, hermano Julio está en Bolivia o está en Ecuador, hermano, en Ecuador. Hermano Julio, que Dios le bendiga muchísimo. Y a los que están sacando clase extra para poder completar, yo los felicito. Y no se desanimen. A mis hermanos, que no venga el rapto. No les va a salvar el rapto. Déjense babosar. Nada. No sabemos. Si el Señor no ha venido, mis hermanos, hay que seguir estudiando. Mi hermano Abraham les hace los exámenes. No se preocupen, hermano. Hermano Lamberto. Hermano Leoncio. Hermano Leoncio o Leonicio. Leonicio, perdón. Leonicio, hermano. Leonicio, perdóneme, que yo le dije Leoncio, pero había leído mal en una clase que recibió conmigo, creo que yo leí mal. Perdóneme. Mi hermana María Sandino, mi hermana Raquel y mi hermano Roberto. Dios me les bendiga muchísimo. No sé si tienen alguna inquietud y con eso cerraríamos.